Y nos vamos a centrar en Manuel Guerra. Es fiscal Oriente y quiero detallar algunos elementos que a estas alturas son relevantes al momento de entender cómo es que llega a ser fiscal metropolitano Oriente. Recordemos, en esa fiscalía, y uno de los hechos que se le empiezan a investigar también tiene que ver con su actuar en casos emblemáticos. Caso Penta, particularmente, caso CQM, casos que también involucraban al expresidente Sebastián Piñera, Exalmar, y todos ellos terminan abruptamente o anticipadamente o con juicio abreviado o salidas alternativas. Todo esto fue cuestionado en su momento por los fiscales Gajardo y Pedro Norambuena. Ellos renuncian a la fiscalía. Bueno, estos elementos también son parte de las conversaciones que están a la luz en los diferentes WhatsApp. ¿Quién es Manuel Guerra? Que finalmente sale anticipadamente de la Fiscalía Oriente, recordando también que lo hizo pidiendo trabajo, conversando con Luis Hermosilla, en estos WhatsApp se evidencia, e incluso diciendo que se reunió con, precisamente, Andrés Chadwick, para luego ser académico de la Universidad de San Sebastián. ¿Quién es Manuel Antonio Guerra Fuenzalida? Nació en 1975 en Curicó, familia ligada a la política, ese dato es irrelevante. Su padre fue profesor, regidor radical, y ahí también es un dato que tiene que ver con que siempre estuvo, podríamos decir, conociendo ámbitos políticos, fue desarrollando su interés en la parte penal, fue abogado o es abogado de la Universidad de la República, es un magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, y empezó a especializarse en temas ligados con el tráfico, principalmente en el norte, estuvo a cargo en diferentes cargos allá, fue fiscal local de Iquique, de San Antonio, en la región de Valparaíso, llegó a la Fiscalía de Maipú, y ahí no es menor porque ahí conoce a quien luego lo nombra fiscal Oriente, el ex fiscal nacional Saad Chaguán. Luego es el propio Chaguán quien lo lleva a la Fiscalía Oriente y desarrolla mayormente su trabajo ahí. En el último tiempo de fiscal fue destacado porque se encargó, y su principal persecución en ese momento era en torno a los robos de vehículos, portonazos que se fueron difundiendo en el último tiempo en su periodo en la zona oriente. Y eso habla un poco del perfil de él. Algunos dicen, los más cercanos, que era parlanchín, bastante bueno para conversar, para hablar de diferentes temas. Se evidencia quizá también las conversaciones que tenía a través de WhatsApp con Luis Hermosilla. Pero estamos hablando de alguien que finalmente, y así empieza a arrojar la investigación, tuvo, antes de ir a la Fiscalía, conversaciones permanentes con Luis Hermosilla. En esas conversaciones se observa cómo también pidió ayuda en su trabajo posterior. Dijo, tengo ganas de salir de acá, empezar un nuevo proyecto, dedicarme a otras cosas. Pide incluso trabajar en el bufete de abogados que tenían Hermosilla y Chadwick. Pero eso finalmente se traduce en el ofrecimiento y el contrato de la Universidad de San Sebastián por algo así como 6.600.000 pesos mensuales. Y ahí es donde empieza a haber un incremento en su patrimonio que también es cuestionado a propósito de dónde salen estos montos, estos dineros. Está también en el ojo del huracán y se espera también que en el próximo tiempo sea también al menos citado a declarar a propósito de todo esto. Algunos dicen que directamente imputado. Ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿En la misma fiscalía o no? ¿En otra fiscalía? Ahora lo está investigando el fiscal de Arica. Vamos a ver si eso sigue así o no, porque, y el último dato que me gustaría entregar, recordemos que él entregó sus cuentas o la apertura de sus cuentas al fiscal de Arica que lo está indagando, y ahí habría una información relevante para los próximos días, ver si es citado o no a declarar y en qué calidad sería. Claro, aprovechemos aquí, Rafa, que tenemos a Marisa González, directora de la Asociación Nacional de Fiscales. Marisa, para preguntarte un poco, yo me imagino que tú lo conociste bien o relativamente, este era un secreto a voces, aquí los fiscales están impresionados, es probable que hayan más casos como esto. ¿Qué puede uno pensar con todo esto? En primer término, vengo a hablar en nombre de la Asociación Nacional de Fiscales, no solamente como fiscal adjunta. Estamos todos los fiscales consternados. Aquí la mayoría de los fiscales y el 99% de los fiscales son los que trabajamos, los que estamos en la calle, los que tenemos que investigar, los que día a día tenemos que ir a audiencias, tomar controles de detención, tenemos que atender al público, estar con la gente. Y la verdad es que uno puede tener algunos resquemores con el fiscal Guerra, a veces no haber opinado, digamos, igual que él. Lo conocí, digamos, solamente a raíz, en lo personal, por temas gremiales, pero nadie se imaginó lo que había detrás de esto. O sea, es inaceptable lo que ocurrió con el tema de casos audio y que lamentablemente hoy día está como imputado. Es más, existe una querella en contra de él por parte de Mauricio Daza y también María Inés Horvitz, que se va a tener que investigar.
Y acá tiene que llegar hasta las últimas Maritza, consecuencias. Perdón, tú dices que nadie se imaginaba, pero hay otras voces de fiscales o exfiscales que dicen esto se sabía, era un secreto a voces. Lo que pasa es que no lo podíamos comprobar. Ahora, a través de los audios, se ve una prueba más fehaciente de que sí hubo un contubernio, por ejemplo, el caso del financiamiento ilegal de la política o los casos parecidos, Penta, por ejemplo. Claro, cuando se dice que es un secreto a voces, generalmente hablan acá de Santiago. Yo soy fiscal de región, de la región del Biobío. La mayoría de los fiscales no trabajamos tampoco en Santiago. Y bueno, por lo mismo también lo está investigando el fiscal regional Mario Carrera, y que tengo mucha fe, digamos, que un excelente fiscal y va a llegar a la verdad de todo este asunto. Sí, pero te lo pregunto porque tú eres representante de una asociación de fiscales. Sí. Por lo tanto, me imagino que también en esas asociaciones tendrá una cabida como para poder conversar de aquellos que estén haciendo algo más allá de la ley. Efectivamente, o sea, la posición de nosotros es que se tiene que investigar y llegar hasta la Pero última en su momento consecuencia. nunca hubo ni una denuncia, ni un comentario, nada de que Nunca. dijera, oye, ojo, ¿no les parece raro lo que pasó aquí? ¿No les parece raro este fallo? ¿No les parece raro esto o esto otro que haya tenido que ver con guerra? Ningún fiscal hizo ninguna denuncia. Eso es lo que puedo señalar. Ahora, efectivamente, las personas que están a cargo y están en los altos mandos, están en las esferas de poder, también pueden iniciar investigaciones de oficio. Yo como fiscal, en lo particular, o cualquier fiscal adjunto, no se manda solo. No podemos iniciar investigaciones de oficio, salvo que también lo tengamos que informar a la jefatura. Y en este caso, no hubo ninguna instrucción por parte de ningún fiscal nacional ni regional que se investigara en este caso el fiscal Guerra con anterioridad. Ahora, ya el fiscal dijo esto es la punta del iceberg. Y ahí uno entiende, esto es la punta del iceberg en el caso Guerra, esto es la punta del iceberg en el caso Hermosilla, vamos a conocer más. O esto es la punta del iceberg porque quizás esto está mucho más podrido, perdón que ocupe la palabra, en el entorno de los fiscales de lo que uno cree. Y ahí usted decía, Marisa, que era más bien un caso aislado lo que ustedes creen, ¿o no? A ver, hay casos puntuales. O sea, acá en Chile existen 771 fiscales, teniendo presente además los fiscales regionales. Y la mayoría de los fiscales, la inmensa mayoría, no está, digamos, en este tema que usted dice como que dice pudredumbre. La verdad es que da asco. Esto no da para más y tiene que ser investigado. Como Asociación Nacional de Fiscales, no solamente como directora, sino que también lo ha dicho también el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, se tiene que investigar. O sea, no puede ser que tengamos a un ex fiscal regional que digamos, sus intereses personales prevalecieron sobre los de la comunidad, sobre el bien común, sobre la gente. Esto es burlarse y además nos deja muy mal posicionados, porque los fiscales sí investigan, los fiscales se sacan la mugre todos los días y también están pendientes de las personas y de todo lo que conlleva cada uno de los delitos que son de suma importancia. Pero esto nos deja muy mal parados, no solamente a los fiscales, también al Poder Judicial. Y yo no sé si usted opina como yo, Marisa, pero además que nos enteramos por casualidad, lo que lo hace más grave y genera un manto de duda en las fiscalías para la opinión pública, porque dice, bueno, y si esto no nos enteramos así por casualidad, hay algunos que ya hablan que hay que agradecer la Hermosilla de todo lo que nos estamos enterando en el Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto más podría haber? La verdad es que si me preguntan, no creo que sea la punta del iceberg. Yo creo que esto está empezando. O sea, realmente acá solamente hay un par de audios y chats que se están conociendo. Lamentablemente, cada vez hay más declaraciones. A medida que aparecen los chats, van complementando lo que se supone que ocurrió o con quién habló con Hermosilla, quién habló con el exfiscal Guerra. Y nadie dice la verdad. O sea, seamos sinceros. O sea, acá hay mucha gente involucrada y es de forma transversal. Pero voy a preguntar lo siguiente, a la parte de lo que ha dicho el fiscal nacional Ángel Valencia. El caso de Manuel Guerra es la imputación de corrupción más grave en 25 años de la Fiscalía. Por supuesto, estamos presenciando todos uno de los hechos de corrupción que podría ser de los más relevantes y de los que abarca más espacio en el ambiente público y que pueda existir. Voy a preguntar lo siguiente de nuevo como ciudadano. Cuando se da el caso Penta, y la solución que pasa por las manos del fiscal Guerra es sacar al Consejo de Defensa del Estado y luego, a la par de otras sanciones económicas, mandar a los imputados a clases de ética. Eso para uno, como ciudadano, fue, ¿qué es esto? ¿En serio?
pero ¿quién está sentenciando esto? ¿La jueza Polo? Era muy rara la salida, no la habíamos escuchado. En el ámbito de los fiscales no hubo ni un ruido respecto a esto, a nadie le llamó la atención, nadie se preguntó por qué sacó estos delitos para sacar al Consejo del Estado y luego da una sanción que es una clase de ética. Sí, hubo ruido, sin duda. De hecho, tanto ruido hubo que varios fiscales renunciaron. Dentro de ellos también está el fiscal Gajardo, el fiscal Norambuena, que han realizado su trabajo, siguen otros también realizando su trabajo. Salen los fiscales, pero para la persona que estaba en el ojo del huracán no pasa nada. Efectivamente no ha pasado nada. Yo creo Por eso tiene que pasar el día de hoy. Sí, quiero complementar eso, chiquillos, un poco para hacer historia quizás, para que la gente lo entienda. Estamos hablando de 2018 y ¿quién era el jefe nacional del Ministerio Público? Era Jorge Abbott. Y en los mismos, hasta ahora, los chats que hemos conocido, y esperamos conocer quizás algunas conversaciones más, el propio Guerra, que muchos sentían que era un delfín de Abbott, se ríe de su jefe. Dice, este caballero no va a estar de acuerdo, pero como es, no va a hacer nada. Entonces, también aquí hay que entender que el Ministerio Público... ¿Qué significa porque es como es? Porque es como es decir, una persona que en realidad piensa que va a hacer algo, uno piensa que va a hacer algo... Pasivo. Claro, y no lo va a hacer, porque aquí el fiscal Abbott podría haber cambiado a Manuel Guerra cuando le sacó la imputación de cohecho a los pentas. Y el Consejo de Defensa del Estado reclamó, uno conoce, con toda la trayectoria que tiene María Inés Jordi, uno la conoce. María Inés Jordi logró que en Chile se determinara que hubo tráfico de armas a Croacia con una prohibición internacional. En 1992, ahora salió un libro respecto de esa situación. Quizás va a salir una serie de Netflix después. Pero ella es una persona que de verdad en el ámbito penal es un sabueso. Y ella lo dijo desde el primer minuto. Y el fiscal nacional en ese momento no hizo nada. No cambió a Manuel Guerra. Entonces aquí podríamos decir que los audios hoy demuestran esta podredumbre que dice Maritza claramente la fiscal González. Pero además había un sistema donde en realidad, ¿para qué nos vamos a meter en cuestiones? ¿Para qué nos vamos a complicar? Si ya me pidieron a mí arreglar a los políticos de lado y lado, si ya me pidieron a mí que el Ministerio Público reaccionara más. Es más, la Asociación de Fiscales, yo lo recuerdo perfectamente, desde que asumió hace 2 periodos Francisco Bravo, dijo y advirtió, se viene el crimen organizado. También, hay que hacer cuestiones. ¿Cuánto lo hablamos acá? Exacto, entonces... Aquí hay también una responsabilidad, y a mí me llama mucho la atención el silencio del señor Abbott, porque aquí el jefe de Manuel Guerra tenía mecanismos para parar esto. Y después todos prefirieron ponerse colorados o morados un día y después que la cosa se olvida. Ya, es que me parece interesante la opinión de Mitchell ahí porque tenía mecanismos, Abbott efectivamente para frenar esto, funcionaba así. ¿Qué pasa con la transparencia en este caso? O sea, como que uno pensó que el caso Sobresuelo ya aguanta, décadas atrás se había aprendido, después viene el caso Penta, después empezamos a como escalar la ola. ¿Qué pasa en cuanto a la transparencia? ¿Cambia el sistema judicial y pareciera que hubiera sido para peor? Acá el gran problema que tenemos es que como país siempre hemos sido reactivos a los escándalos de corrupción y tendemos a solucionar el escándalo que se nos da y nos quedamos tranquilos con eso. Es que eso. Y ahí después, cuando uno mira la historia, lo que tiende a pasar acá es que hemos ido solucionando problemas puntuales, hemos ido fortaleciendo la administración del Estado, el Ejecutivo, pero el sistema judicial y el Congreso han quedado vinculados en esa discusión e incluso han estado habitualmente aparte. Y hoy día lo que vemos, con lo que incluso planteaba Marisa, es que habían voces dentro del Ministerio Público que decían, bueno, esto es un secreto a voces, como también lo planteaba Mario Antonio. Pero hoy día el Ministerio Público no tiene un mecanismo para que los fiscales, los miembros del Ministerio Público puedan denunciar internamente posibles delitos que ellos están haciendo. No te puedo No creer. hay un mecanismo de protección para los propios fiscales que denuncian porque sus superiores, que son los que potencialmente están involucrados, son los que después se juegan la evaluación que van a tener sus subordinados. Entonces acá hoy día no tenemos un mecanismo, que es lo que denominamos, vinculado al sector privado, de prevención de la corrupción dentro de la institución. Y eso permite que la denuncia no se haga, porque yo sé que si denuncio, el que va a vivir las represalias soy yo. Claro, y no tengo cómo protegerme de la situación. Michelle, déjame preguntarte también, ustedes como Chile Transparente tienen alguna propuesta, porque se ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar la forma en que son nombradas estas personas.
tratar de sacar evidentemente este besamano que ha existido, que se hicieron cambios para evitarlo y ha seguido subsistiendo igual. De hecho, una de las propuestas que hemos hecho desde Chile Transparente y hemos dado a conocer a la opinión pública es justamente que los nombramientos de las altas autoridades de todo este país se hagan a través de audiencias públicas, que ya las negociaciones por las que se elige a una determinada persona no sean a puertas cerradas y que puedan participar cualquier persona en ese debate. ¿Cómo podemos garantizar que esa audiencia pública no sea solamente una puesta en escena de algo que ya se cocinó antes? Exactamente, y ahí está el problema. Si nosotros miramos, por ejemplo, el sistema norteamericano de audiencias públicas, el Senado hace una verdadera enjuiciamiento a quien está postulando y terceros pueden participar de ese sistema de nombramiento. Lo que nosotros hemos propuesto acá, que organizaciones de la sociedad civil como nosotros u otros puedan participar de ese proceso de audiencia donde se interroga al candidato. Se puede hacer una investigación completa de los antecedentes, de la veracidad y de la carrera de quien está postulando un cargo y que todo el proceso responda a un proceso de audiencia pública de tal forma que cualquier persona se pueda enterar de cuáles son los antecedentes que se están poniendo a la mesa y si hay algún cuestionamiento público como los que hemos sabido en el pasado de los fiscales nacionales, se sepa, pero además tenga que rendir cuenta de lo que hizo en el pasado alguien que está aspirando a dirigir una institución autónoma y que por lo demás está a la responsabilidad de hacer justicia dentro del país. Oye, quiero ir con Marisa porque me dejó loca lo que acaba de decir Michael. No tenía idea que no existía un mecanismo de denuncia, de prevención de la corrupción. De verdad que uno daba por hecho que existía. ¿Cuál es la explicación, Marisa, para que no exista? ¿Y cómo ustedes, como Asociación Nacional de Fiscales, no se han planteado en todo este tiempo que lo haya? A ver, en primer término, cualquier persona puede denunciar, los fiscales también pueden denunciar para que se investiguen este tipo de delitos. Ahora, claro, la forma en la que está establecido, si una persona, digamos, por ejemplo, es sometido a sumario, que es un tema de carácter administrativo que hemos luchado como Asociación Nacional de Fiscales, no están determinadas las causales. Es decir, si existe, lamentablemente, un tema subjetivo por parte de un fiscal regional, por parte incluso del fiscal nacional, va a someterse a un fiscal a un sumario administrativo y las consecuencias no las vamos a saber y además en un tiempo que no es prudente. A veces dura entre 6, un año, incluso más. Y esto refleja también el malestar de la Asociación Nacional de Fiscales, que se ha planteado en diversas oportunidades al fiscal nacional. Y el fiscal nacional se supone que debería escuchar a sus propios fiscales. Sin embargo, hoy día, lamentablemente, también está envuelto en una serie de entredichos, porque además él mismo lo reconoció en una entrevista. Reconoció que había hablado con el señor Chadwick, que tenía chat con el señor Hermosilla. Es lamentable. Lamentable porque enloda el trabajo que hacemos los fiscales el día a día. Por otro lado, también quiero decir que los fiscales, la mayoría está completamente comprometido con su trabajo. O sea, acá no cabe duda. La Asociación Nacional de Fiscales desde el 2021, donde estaba Francisco Bravo, quien habla también, hablamos de que existía el crimen organizado. Hablamos de lo que se estaba viniendo para el día de hoy. Y nadie escuchó. ¿Por qué? Porque como cuando dice dicen acá hablaron, Michel, ¿a quién le hablaron? Le hablamos al fiscal nacional, también hemos ido a hablar con políticos, hemos ido al Senado, hemos ido también con los diputados, con alcaldes, con políticos en general, de forma transversal. Los fiscales de Chile no pueden abanderarse por un partido político y no es lo que a nosotros nos interesa tampoco. ¿Y a nadie le interesó esto? La verdad es que... ¿Fueron a modo de información o entregar una propuesta sobre cómo...? A información y a modo de propuesta. ¿Y por qué es importante? Porque Michel dice algo muy importante también, que esto... hay un sistema que tiene que cambiarse. Y ese sistema también se planteó por la Asociación Nacional de Fiscales. Se nos adelantaron en la prensa, porque el Poder Judicial ya dijo, hay que cambiar el sistema de nombramiento de jueces, de ministros, pero también el sistema de nombramiento de fiscales regionales y el fiscal nacional. ¿Por qué? Y eso quiero que quede muy claro. Los fiscales que estamos en la calle, los que investigamos, tenemos que someternos a pruebas de conocimiento, a una serie de circunstancias que los fiscales regionales y el fiscal nacional no se someten. O sea, ustedes lo evalúan, pero a más nosotros arriba, no se evalúan. pero aguas arriba no. O sea, la evaluación no encuentro que sea la pertinente, esto es título personal, porque en definitiva se va a escuchar una ponencia en la Corte, ya sea de apelaciones por la fiscal regional o digamos en la Corte Suprema, en el caso del fiscal nacional, dura 20 minutos, 10 minutos, y resulta que eso no refleja el trabajo que hubo con anterioridad. Pero mira un segundo, y hay otra cosa, que hay, eso. solo colocar ahí, ¿Sí? que me lo ha dicho el gremio, hay que reconocerlo eso. Por ejemplo, en la Corte, tú eliges una terna,
el fiscal X saca 22 votos y el fiscal A saca 8 votos y el fiscal nacional es el que elige. Entonces se puede quedar con el de 8 votos. El actual fiscal Occidente está así. No estoy obviamente haciendo ninguna crítica a Marcos Pastén ni nada de eso, pero el sistema es así. Entonces también el gremio ha planteado el cambio del nombramiento, porque claro, hace 25 años quizás el modelo resultaba muy interesante, pero revisado ya todas estas cosas, parece que hay que mirar o refrescar el modelo. Nos reíamos del binominal y mira esto. Y déjame decir que el sistema es muy perverso, porque además los fiscales regionales hablan de la silla musical. ¿Por qué hablan de la silla musical? Porque termina el periodo de un fiscal regional de 8 años y antes se cambian o empiezan a ver cómo lo pueden hacer estar en otra región. ¿Por qué? Porque como no existe una carrera, si hay unos, por ejemplo, cualquier fiscal adjunto que se quiera postular a fiscal regional, luego de los 8 años no puede volver a fiscal adjunto. Eso no está en la ley. Por lo tanto, también eso significa que no existe una carrera. Claro. Y además, para los propios fiscales adjuntos, la gente no lo sabe, no existe carrera funcionaria. Mira, permíteme un segundo, porque eso es lo que hemos visto también ahí del modo rastrero, en que se andan ofreciendo véndeme con cualquiera. Pero Michel, déjame plantearte lo siguiente, porque entiendo, Michel, que tienes que ir antes que el resto de los panelistas. Yo siento que hay poca agua en la piscina para hacer esos cambios, porque finalmente el modelo que tenemos hoy día le es útil al mundo político, porque en el fondo tengo una conexión en otro poder del Estado y eso lo estamos viendo. Sí. Me resulta práctico para mis intereses, más allá del partido que sea. Es la política, es el poder es uno de los poderes de la República el que se nutre de esta otra. Entonces, ¿cómo le pedimos a ellos ahora que atinen? Porque no han demostrado ser muy criteriosos a la hora de tomar decisiones. Aquí hay varias cosas en el problema de fondo en torno a este tema. En primer lugar, que hay que reconocer que el diseño de Estado de Derecho que tenemos, de las instituciones, lo que busca es que haya balance y control cruzado entre lo que hace la Corte Suprema, el Ejecutivo y el Congreso. Pero lo que vemos es que hay relaciones entre ellos que justamente hace que ese balance institucional que deberíamos tener y permitirnos ese control no se está dando, porque lo que vemos es que cuando un presidente necesita un ministro, va al Congreso y saca un diputado, un parlamentario, y se lo trae el gobierno. Entonces, ese tipo de controles ya no termina existiendo. Por el otro lado, hemos conformado lo que denominamos círculos viciosos de corrupción. Porque por un lado tenemos jueces que ya sabemos que han sido capturados por el sistema económico, tenemos empresas que cometen delitos de corrupción, tenemos fiscales, en este caso el señor Guerra, que están involucrados en casos de corrupción y empieza a generarse un círculo que los protege. Y para poder protegerse vamos generando favores de un lado a otro, de tal forma que ahora cuando queremos solucionar el problema nos vemos enfrentados y por dónde empezamos. Porque son demasiados factores los que tenemos que lograr controlar. Y si solo nos preocupamos de cómo llegar los fiscales o los jueces al poder, no estamos solucionando todo el problema porque va a seguir atacado por otros factores. Es que eso es súper importante. ¿Por dónde empezamos? Porque la descripción que tú nos estás dando a conocer hoy día realmente facilita un sistema que sea corrupto. Entonces, ¿por dónde empezamos y dónde hay que hincar el diente? Porque, claro, dicen, vamos a cambiar el sistema de nombramiento. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde empezamos? En primer lugar, hay que hacer algo que es muy obvio: sincerar las cosas. Dejar de hablar de eufemismo, de hablar que aquí habían relaciones porque nos conocíamos, empezar en primer lugar y decirlo con todas sus letras: esto es corrupción, y la corrupción no se termina en la medida en que no seamos capaces de hacernos responsables de lo que generó estos espacios. Luego de eso, vamos a tener que darles las garantías a toda la ciudadanía que el proceso de investigación que se está llevando a cabo por la Fiscalía y quienes van a administrar justicia después los tribunales, lo están haciendo sin tener ningún interés comprometido de por medio. Y eso hoy día está en tela de juicio. Y por otro lado, después empezar a preocuparnos de reformas estructurales que necesita el país y que no dan voto a los políticos. Hoy día necesitamos reformar el sistema de empleo público, establecer una carrera funcionaria dentro del Ministerio Público real, con principios, con mecanismos de evaluación, con criterios de ascenso claros. Y eso nos genera votos. Sí. Y como no genera votos, quienes están en el poder no tienen ningún incentivo justamente de poner esto en la palestra. Y para eso podemos generar propuestas técnicas. Hace más de 10 años que hay propuestas para mejorar esto y que no han sido tomadas. Aquí tenemos los conocimientos, tenemos las soluciones, pero necesitamos que quienes están en el poder sean responsables de la responsabilidad que les hemos delegado y puedan hacer con eso una solución que va a aportar al país a darle estabilidad.
A mí hay otra cosa que me llama poderosamente la atención, Marisa, y que te la quiero preguntar. Uno como periodista, siempre que se habla de los fiscales y todo, se sabe la tendencia política. ¿Por qué? No, mira que este fiscal es no sé dónde, y ahí Mario Antonio tiene mucho más que decir que yo, que ha investigado tanto tiempo eso, pero siempre que se ha reporteado y todo, se dice, no, este fiscal es de tanto, no, este fiscal es de este lado. ¿Por qué si debieran ser completamente independientes ni siquiera saberse eso? A ver, todos los fiscales son independientes de pensar como quieran, pero como fiscal, por supuesto, estando en el cargo, pero otra cosa es que se sepa. Nosotros no podemos, digamos, abanderarnos por nada ni por nadie. Nosotros investigamos y tenemos que hacerlo de forma totalmente objetiva. Y aprovechando también esta palestra, unido a lo que dice Mitchell y lo que ha sucedido, a mí me gustaría solicitar al señor Guerra, emplazarlo en este momento, para que pida disculpas. Le pida disculpas a las fiscales que él trató de huevonas, porque aquí no hay ninguna huevona. Carmen Gloria Segura, Paola Castiglione, son excelentes fiscales. Así como ellas, todas las otras fiscales que están a lo largo de todo Chile son responsables, calificadas. Ejercemos no un rol, sino que 3 roles a la vez. Y es impresentable que él como fiscal regional de ese entonces ya se había pronunciado mal de las colegas. Debería dar unas disculpas públicas. Esto es totalmente misógino. Nosotros como Secretaría también emitimos un comunicado. Pero no solamente basta el comunicado, sino que empieza a reconocer que le está embarrando. O sea, perdón, esto no puede volver a suceder. Ni el señor Guerra, ni ningún otro señor Guerra que se le parezca. No solamente porque son fiscales, sino porque somos colegas, somos pares, somos iguales. O sea, tiene madre, tiene hermana, hija, desconozco, pero es impresentable. Y esto además se aplica, porque ¿cómo vamos a investigar como Ministerio Público si no tenemos perspectiva de género? Si además esta persona no es capaz de adelantarse un poco a la actualidad, porque además este es un tema en boga. No estamos tan desarrollados como otros países, en el caso de España, por ejemplo. Pero tenemos que ir más allá. Y por otra parte, como dice Mitchell, que estuvimos también conversando anterior, digamos, a estar en esta mesa, que tenemos que conversar de forma interinstitucional para poder generar un cambio, pero generar el cambio con los que saben, no con los que están en el poder. Y para eso, el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía de Chile, tiene que darle a los fiscales un incentivo también al retiro, para que los fiscales puedan irse renovando, para que los fiscales además tengan una carrera funcionaria. Claro. Voy a Lo hemos contar conversado solo ayer, una cosita muy corta. A esta hora están hablando lo mismo, pero en la Comisión de Constitución del Senado, que es la Fiscalía Supraterritorial. No hay ninguna mujer invitada, por ejemplo, salvo la senadora Bensperger. Han invitado 1 o 2 veces a los gremios, y entiendo que a las organizaciones como la que encabeza Mitchell, un par de veces, si es que. Hay un plan de fortalecimiento, es decir, hay movimientos, pero para variar otra vez, la cosa está quedando más o menos encerradita en los mismos lugares que ya conocemos. Entonces, también ahí yo creo que hay que, para que la gente sepa, sí se conversan ciertos cambios, pero el problema es que se abre poco la puerta. El tema del gato pardismo está dando vueltas. O sea, hagamos como que parezcan que hicimos cambios para quedar exactamente Tal igual. cual. Maritza, tú acabas de emplazar a Manuel Guerra a propósito de esta forma de trato. Me parece muy adecuado, que solicita al menos ofrecer disculpas con sus pares, a quienes trata de una manera despectiva y peyorativa. ¿Eso es algo que ustedes como mujeres fiscales lo sienten permanentemente? Hemos visto que aquí no las consideran para la conversación, hay solo una senadora, no hay mujeres fiscales en la conversación. ¿Ustedes sienten este ninguneo, este menoscabo? Hay un menoscabo. Y eso es en todo orden de cosas, no solamente a nivel de fiscalía y en el orden, digamos, de los funcionarios públicos. O sea, las mujeres de los 771 fiscales, hay 200 fiscales. Pero ¿quiénes son fiscales jefes? ¿Quiénes son fiscales regionales? Toma de decisiones. Las tomas de decisiones están siempre en hombres. No hay problema con el tema de los hombres, para que después digan que uno es feminista acérrimo. No, pero habiendo hombres y mujeres con igual nivel de capacidades, con carrera académica, con publicaciones, con experiencia en litigación, porque muchos fiscales regionales investigan cómo van a investigar si nunca han litigado, nunca han ido a un juicio oral. O sea, eso es impresentable. Y las fiscales de Chile estamos unidas, nos apoyamos entre todas y tenemos que estar, digamos, unidas en esto, pero no solamente como profesionales, sino que también como mujeres. No puede ser que despectivamente nos saquen de esto y de las discusiones que son importantes. El plan de fortalecimiento se ha gestado y hemos estado como Asociación Nacional pendiente. Está Francisco Bravo, está Marcelo Leiva, también hay un fiscal que es Ricardo Gutiérrez, que es consejero fiscal de la región también de la Araucanía. Estamos todos comprometidos
Pero eso no se visualiza, porque acá cuando la gente habla de fiscales, claro, aparece el señor Guerra, aparece otros fiscales, pero esos son los fiscales regionales, los fiscales que llegaron al poder, a las altas esferas, no son los que están investigando, los que están hoy día en la tarde atendiendo público, no son esas personas. Pero más grave, porque en el fondo tú estás diciendo que los que llegan a las altas esferas pueden ser más susceptibles de corrupción o no necesariamente los más idóneos. Entonces ahí me gustaría saber primero, después la de Marisa, Michel, tu opinión respecto a eso, si falta una transparencia o un mejor mecanismo para ver quiénes son los fiscales que llegan. Es que ahí justamente hoy día no tenemos un sistema que, como decía Marisa, sea realmente meritocrático en la forma en que se determinan los ascensos, y finalmente lo que vemos es quienes encabezan el Ministerio Público clásicamente son personas que tienen un gran voto de confianza del mundo político. Y es por ello que justamente la propuesta de fiscal nacional sale del Ejecutivo y es necesaria ser ratificada en el Congreso. O sea, a ver, para entender bien, si un fiscal o una fiscal no tiene contactos políticos, ¿no asciende? Hoy día es casi imposible que ese fiscal vaya a tener una región importante o que incluso pueda llegar a aspirar a poder ser fiscal nacional. ¿Así lo sienten, Marisa? De todas maneras, una cosa es ser fiscal adjunto, el que investiga, que no tenemos carrera funcionaria para ascender por méritos, por años de servicio, y otra cosa es para poder llegar a ser fiscal regional o poder llegar a ser fiscal nacional, no necesariamente es requisito haber sido fiscal adjunto antes. Hay personas, no es necesario. Es que ahí les pongo el ejemplo, de la Fiscalía Occidente. Y para no involucrar a Marisa, porque también es una institución jerarquizada. En la Fiscalía Occidente, el fiscal que sacó más votos, adivinen qué fiscal fue. El fiscal que investigó el caso Relojes, el señor Baeza. Sacó 20 y tantos votos. Mientras que el señor Pastén, que hoy es el fiscal regional Occidente, era asesor de la Fiscalía Nacional. Él trabajó toda su vida en gendarmería. Y llegó con el señor Bravo, después se quedó con el señor Valencia. Y luego llegó a ser fiscal regional. Entonces, el ejemplo está aquí, está hace unos meses. Bueno, pero es bueno saberlo, porque para ustedes que están vinculados a eso resulta evidente, pero es bueno que la gente también en su casa se haga una idea de cómo están funcionando las cosas con algunos nombramientos y por qué los vemos lo que vemos, porque evidentemente se están designando a dedo.